computer. Ahí está. Bueno, entonces buen día para todos. Estamos en la clase 7 de Bioestadística de la Facultad de Ciencias. Es una materia que abarca estudiantes de muchas disciplinas, de muchas carreras, lo que es un esfuerzo para nosotros, pero a la vez es un placer porque nos pone en intercambio con temas muy interesantes. Y hoy vamos a ver las variables aleatorias continuas. Es decir, este es un poquito el recorrido. Vamos a ver dos modelos, ¿sí? El modelo uniforme, que es como la piedra angular sobre todo pensado desde el punto de vista de la simulación, del punto de vista moderno, ¿sí? De hacer estadística y probabilidad en la computadora. Y bueno, vamos a ver algunos temas de variable aleatoria uniforme y después vamos a ver el modelo exponencial. Creo que el modelo exponencial va a quedar a caballo entre la clase de hoy y la que viene, ¿sí? Quiero referirme a un término. Aleatoria viene de alea, ¿sí? Y que alea es una palabra en latín que tiene que ver con los dados, ¿sí? Entonces, lo aleatorio es lo azaroso y está asociado en principio al juego, pero nosotros aplicamos los modelos de azar, los modelos de probabilidad a situaciones que nos interesan más. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de experimentos queremos modelar? ¿Qué tipo de situaciones nos interesan? Y recuerden que cuando decimos experimento, nos referimos a una situación bastante abstracta en la que nosotros podemos controlar las condiciones porque lo hacemos en el laboratorio y definimos las variables que nos interesan de las sustancias que están reaccionando, moviéndose, o sea un experimento de física, de química, de biología, los tejidos vivos, muertos que nos interesa analizar. O también una situación en la cual nosotros no podemos controlar las variables, una situación atmosférica, una situación de geología, en fin, lo que sea, como animales que se mueven, pero nosotros entendemos cuáles son las condiciones que determinan ese experimento. Y ese es un poco el marco conceptual en el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, un ejemplo bien clásico es la medición de una longitud, ¿sí? La medición de una longitud con un dispositivo sujeto a un cierto error. Y los errores aparecen sobre todo cuando medimos longitudes muy grandes, por ejemplo, distancias entre cuerpos celestes, es decir, y a veces lo hacemos con procedimientos indirectos, es decir, con trazas como es, ondas que rebotan y demoran un tiempo, en fin. Entonces, ese proceso está sujeto a un error, ¿sí? Entonces, el resultado es un número, ¿sí? Un número real. No como antes, que nosotros podíamos hacer una lista de los resultados, sino que ahora tenemos un continuo de resultados. Esa es la situación que queremos analizar, que es una situación muy frecuente. Por ejemplo, también el tiempo hasta que se rompe una lamparita. Esto parece bastante ingenuo, pero, pero no lo es, en el sentido de que está bien, se rompe una lamparita, la cambio. Además, ahora están las lámparas nuevas que funcionan con otros principios y duran más tiempo que las antiguas. Pero el tiempo que dura un determinado fenómeno es cuando no lo podemos determinar a priori, es una situación en la cual se aplica probabilidad y estadística con mucha energía, diría yo, con mucha intensidad, ¿sí? Entonces piensen, por ejemplo, el tiempo, no sé, si ustedes piensan en la cotidianidad de ustedes, el tiempo que tienen que esperar en una parada, el tiempo que demora en descargar una página web, por ejemplo. ¿Por qué no es constante? Porque depende del tráfico, depende del ancho de banda que ustedes tengan, depende de muchas cosas que no se pueden determinar, entonces resulta ser un experimento aleatorio. Como tantos experimentos aleatorios, si ustedes conocieran todas las condiciones, quizás podrían determinarlo. Pero a veces ese todas son tantas que es inasequible, es una cosa inabarcable, y entonces es preferible modelarlo con algo aleatorio y decir las probabilidades de las cosas que pueden pasar. Por ejemplo, podemos medir una persona, ¿sí? Que elegimos al azar en una población, una población o del Uruguay, o los estudiantes de la facultad, o las personas de determinada edad. Es decir, estamos interesados en pensar la altura de una persona como un experimento aleatorio. El azar no está en la altura de la persona, sino en cuál es la persona, ¿sí? Tenemos una población, como que el omega son todas las personas,
elegimos una al azar y le tomamos su altura. El bebé de un peso al nacer, esto es una variable muy importante. Cuando nace un bebé se determina su peso, su altura, se determina incluso si está por encima o por debajo del promedio, o en el más del 90% o menos del 10% de los bebés, digamos. Hay ya allí un razonamiento estadístico, ¿sí? Y acá hay un experimento físico que es muy clásico, tanto en física como en estadística, que es el tiempo de desintegración radiactiva de un núcleo atómico inestable. Yo el experimento lo conozco, pero busqué en internet para decir las palabras justas, y creo que lo son. Es decir, hay elementos químicos que cambian su composición perdiendo masa, ¿sí? Perdiendo parte de electrones, digamos, o protones, no sé bien cómo es, y cambian. Pero ese momento de cambio es aleatorio. Y ese es bien aleatorio. Es muy interesante el fenómeno. Les quiero pedir por el chat más ejemplos. Si me pueden tirar algunos. Este es un check para ver que no estén durmiendo, haciendo el café, calentando el agua del mate, en fin, cosas que se pueden hacer, pero bueno, yo quiero saber. El módulo elástico de una célula. Bueno, ¿qué es el módulo elástico? ¿Se mide en centímetros? ¿Eso es una distancia? Pascales. ¿Pascales es una unidad de presión? ¿O es otra unidad? ¿Los hectopascales? No, debe ser otra. ¿Qué tanto se deforma según la fuerza que le aplicas? Ahí está. ¿No? Entonces agarramos una célula, pim, la deformamos y tenemos un experimento aleatorio. ¿Algún otro? ¿Alguien que se anime de su disciplina o algo que se le ocurra? El dinero que gastan en el súper es un experimento, ¿cómo es? ¿Saben por qué es aleatorio? Porque el tiempo en que viaja, en que la luz viaja de la Luna a la Tierra. Claro, de alguna manera, esos son. ¿Tienen una idea de cuánto es eso, Mauro? ¿Cuánto es más o menos eso? Un segundo. ¿Y al Sol? Minutos, ¿no? 8 minutos creo que eran al Sol. Lo aprendí en el liceo, si no recuerdo mal. Algo así. 7, ahí está. ¿Está? Entonces es una cantidad bastante difícil de determinar. Y como es, y bueno, y podemos considerarlo un experimento aleatorio porque el experimento que designemos, diseñemos va a tener un cierto error. Es muy interesante, y permítame hacer un comentario al margen, que antiguamente, antes de la relatividad, se creía que la propagación de la luz era instantánea. Es decir, que cuando yo prendía una luz, todo lo que se iluminaba en el mismo momento que yo prendía la luz, ¿sí? Y lo que Alberto se dio cuenta, y nos dejó una idea genial para nosotros, es que en realidad la luz viaja. Se sabía que el sonido viajaba, ¿sí? Porque el sonido va mucho más lento. Una ola de mar también viaja mucho, mucho más lento, ¿sí? Pero entonces se descubrió la naturaleza ondulatoria de la luz y eso introdujo un gran cisma en la manera de pensar los fenómenos físicos, porque la simultaneidad con la que ocurren las cosas no la podemos observar, porque si estamos en un lugar y miramos algo, entonces cuando ocurre es que la luz va y viene, en fin, hay que hacer una cantidad de cambios, que bueno, fue lo que hizo Einstein en la teoría de la relatividad general, la primera contribución, y que es una cosa formidable. Pero bueno, nosotros estábamos, me dieron 2, 3 ejemplos, muchas gracias. Vamos nosotros a pensar entonces ahora cómo codificar este experimento, es decir, cómo poner símbolos y darle sentido matemático para tratar de sacarles información. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Cuando ustedes estudian probabilidad, ustedes están resignados a no saber qué es lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa en el sentido determinista. Entonces lo que hacen, o lo que hacemos, es tratar de establecer con qué probabilidad ocurren cosas que nos pueden interesar. Y si la probabilidad es grande, tenemos una cierta certeza de que esas cosas van a ocurrir, ¿sí? Entonces, hay 3 situaciones que nos van a interesar y le llamamos al conjunto de valores que puede tomar el experimento. ¿Se acuerdan que antes era 0, 1, 2, 3, 4 números o cara número, en fin? Ahora es sí.
y es un subconjunto de los números reales. Entonces, hay una situación en la cual tomamos todos los reales posibles, quiere decir que I es R. Hay una segunda situación en la cual tomamos los reales positivos, también se escribe como X más infinito, y eso se escribe como los X tales que X es mayor o igual que 0. Y también una tercera situación es cuando la variable que estamos observando está acotada entre dos resultados posibles y nunca va a ser más grande que uno y más chica que el otro, ¿sí? Entonces eso es un intervalo AB. Por ejemplo, de los experimentos que vimos, la medición de una longitud va a ser una distancia positiva, pero es interesante porque el error que cometemos al medir, es decir, si nosotros supiéramos la distancia teórica, entonces nosotros a cada medición, para cada medición restamos la medición que obtenemos menos el error. Entonces ahí obtenemos una distribución que toma valores en R, reales. Se espera que no muy grandes, porque eso querría decir que estamos cometiendo un error muy grande, pero serían errores que toman signos variables, digamos que toman signos positivos y negativos. Nos equivocamos de más, tenemos un error positivo, nos equivocamos de menos, tenemos un error negativo, ¿sí? El tiempo que se rompe una lamparita en principio se modela como una variable positiva arbitrariamente grande. La medición de una altura elegida al azar en una población también va a ser positiva. Podríamos ahí determinar intervalos AB. El peso de un bebé al nacer es algo similar. El tiempo de desintegración radiactiva también es una variable positiva. Y las que me decían de mediciones de tiempos o, o la deformación también son variables positivas. Entonces tenemos ejemplos de variables aleatorias continuas, ¿sí? Los valores que van a tomar las vamos a clasificar en estos tres grupos. Entonces, conceptualmente, nosotros pensamos que hay un universo, o hay un, mejor dicho, más que un universo, un ámbito experimental, omega, donde se cocinan las cosas, que nosotros no lo vemos, y en donde la naturaleza elige un determinado estado, ¿sí? Y ese estado se lee en un resultado, ¿sí? Se lee en un resultado. Ese trabajo lo hace la variable aleatoria de darme el resultado que yo observo, y ese resultado en esta clase es un número real que vive en un conjunto como los que describimos. Entonces, acá de vuelta hay que distinguir en la notación, digamos, este puntito omega minúscula es uno de los posibles resultados o uno de los posibles estados de la naturaleza, una de las posibles cosas que pueden pasar. Y la variable lo que me hace es toma ese estado y me da un valor numérico. ¿Tá? Supongan que ustedes están midiendo la temperatura del mar, ¿sí? Entonces hay una cantidad de condiciones que determinan la temperatura del mar. Esas condiciones que se dan en un determinado día, en un determinado momento, en un determinado lugar, son el omega chiquito, y esas condiciones me producen un número que es la temperatura. Ese número es la variable aleatoria. Pero yo como me preparo para calcular probabilidades y yo pienso los experimentos antes de realizarlos, entonces preciso dos notaciones. Una para el resultado antes del experimento y otra para el resultado después del experimento. Eso ya lo vimos en variables discretas o cuando tiramos un dado, por ejemplo. Entonces la notación que vamos a usar es X. A veces ponemos la X sola, ¿sí? Y a veces ponemos la X de omega como una función antes del experimento. Ese es el valor potencial que va a tomar mi experimento. Y después la X chiquita es el valor concreto. ¿Tá? Es como en el dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero acá la X pertenece al conjunto I. Y lo que nos interesa estudiar es cómo se distribuyen las probabilidades en I. Es decir, cuán probable es cada punto de I. O, capaz que es más fácil, cuán probable es cada región de I. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que I es a B, me interesa saber si es probable estar cerca de B, si es probable estar en el medio, qué probabilidad tiene en el medio, qué quiere decir el medio, ¿sí? No justo el medio, sino el medio más menos, ¿sí? Un intervalito en el medio, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, hay distintas formas de asignar probabilidades y lo que vamos a ver son modelos de asignación de probabilidades. No sé si la absorbancia de una sustancia, me dice Mauro. ¿Y qué es lo que absorbe la sustancia? No, decía que el Luz. valor, claro, absorbe luz.
pero el Ah, valor es una variable continua, me parece. ¿y en qué unidades se mide? No tiene esa dimensional. Esa dimensional. Es Sí, una proporción de la luz que incide. claro. Ah, O sea, depende de la longitud de onda con que irradies, cuánto va a absorber de distintos. Sí, sí, es una distinta especie química. está. Oye, una cosa, entonces va entre 0 y 1 o entre 0 y 100. Y en realidad, si toma valores más grandes que uno, ya es como medio raro. Es para concentraciones diluidas, digamos, que están en general da entre 0 y 1, sí. Y vos de ahí sacás información de lo que iluminás, digamos, ¿no? Según cuánta, claro, vos iluminás una cuba que tiene agua y la especie química que vos querés medir cuánto hay, Entiendo. y entonces según cuánto absorbe, cuánto deja de transmitir, digamos, la luz, vos sabés que eh, ¿Qué ahí concentración? claro, y con eso vaya la concentración. La concentración de la sustancia. Hay Está una bueno. relación entre la transmitancia y la absorbancia, sería en realidad, Está que bien. una es la inversa de la otra. Está. Bueno, sí, es la inversa. Esa matemática la sé, pero ya Ahí cuando, va. cuando introdujiste el término no lo conocía. No, pero Sí, está sí, bueno, digamos. está bueno, sí. Está bueno, nos ayuda a pensar, digamos, nos ayuda a entender, yo creo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Más allá de que siempre, tampoco es que todo lo que estudiamos lo tenemos que entender cómo se aplica en el momento, porque estamos haciendo ciencia y muchas veces nos estamos preparando para lo desconocido, pero entenderlo ya está bueno. Claro. Entonces, ahí está, Mariana me decía, eso es bioquímica, ¿no? Sí. Está. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá, porque vamos a empezar con el primer modelo. O sea, ahí X mayúscula sería como una función. Es una función, sí. Es la función que mira el experimento y me da un número. Ahí va. Lo que pasa es que yo, ¿dónde vive el experimento? Y eso es un lugar medio abstracto, que en realidad es muy complejo y no me fijo mucho. Entonces yo pienso que X es un número que aparece es decir, yo estoy como de este lado del experimento. Hay un experimento, está claro, el experimento que tú mencionabas está muy bueno y vos lo controlás, digamos, vos lo haces. Pero cuando yo estudio la probabilidad, entonces me preparo para cualquier experimento, para un experimento controlado en laboratorio o para un experimento natural, o como yo decía, medir la temperatura en la superficie del agua en una determinada coordenada geográfica, donde yo ya no controlo las. Entonces no me fijo, digo, lo que yo hago es a partir del resultado. Y a ese resultado del experimento le pongo la X grande. O Y la sea, X, sí, si vos medís un termómetro, el número que te da es el resultado de hacer la función evaluada en omega. claro, sí, sí, el numerito es omega. Y yo lo que quiero, ¿Es omega o decime, es X de omega? no, es X de omega, perdón. Ahí va. Está. Y este X chiquita es la lista de valores posibles que puede tomar, ¿sí? Si medimos yo qué sé, temperatura de una persona, no sé, estará entre 30 bueno, si está viva, bueno, no sé, capaz que puede estar muy, bueno, ya me metí en temas que no sé. Pero digamos que es una variable positiva. Ahí va. Este, si medimos temperatura ambiente, bueno, presión, lo que sea, ¿sí? Este, Y después, y es sí o sí, necesariamente tiene que ser un intervalo, o sea, una parte continua, digamos. Nosotros para ahí tomamos tres situaciones, o que bien son todos los reales, o que bien son los reales no negativos, los positivos y el cero, o bien entre dos números. Esas son las tres situaciones que queremos. Por eso introducimos una letra, porque queremos referirnos a las tres situaciones a la vez. Bien, bien. O sea, Podrían haber... siempre son conjuntos continuos, digamos, que se Sí, toman sí, como. claro, eso es lo de la clase de hoy. Bien, perfecto. Las clases anteriores nosotros teníamos que era 0, 1, 2 o eran números separados. Ahora son números continuos. Bien, gracias. No, no, gracias a ti, porque creo que las preguntas nos ayudan a todos. A mí a mejorar la explicación y a los demás a entender. Bien, entonces vamos al modelo uniforme. ¿Tá? Este les decía es como paradigmático, es el modelo clásico. A mí me encanta. Bueno, ustedes saben que a mí me gustan estas cosas. Está bien, pueden opinar lo que quieran, no me lo digan. Este, pero nos ponemos como en una situación experimental ahora matemáticamente. Entonces, para hacer situaciones experimentales en matemáticas, lo que tenemos que tratar de hacer es ver cuál es la situación más simple que tiene la esencia de lo que queremos estudiar. ¿Sí? Más simple porque la podemos entender mejor
y que tiene que tener la complejidad necesaria para que tenga todos los elementos que queremos entender. Entonces, nuestro conjunto de resultados posibles es el intervalo 0,1. Quiere decir que los resultados de este experimento son los números 0, con un desarrollo que puede ser infinito. ¿Sí? Está todos los números reales en 0,1. Esa es una situación. Entonces, queremos estudiar un modelo muy importante, que es cuando queremos modelar la indiferencia para la ubicación del resultado en 0,1. ¿Entienden? Es decir, queremos la democracia ateniense en la que todos los puntos tienen el mismo derecho a salir. En realidad, bueno, ustedes saben que la democracia ateniense no era de todos, ¿no? Era de algunos. Pero esos algunos tenían la misma participación. Y además la democracia es un modelo con personas, es un modelo discreto. Pero bueno, quiero decir que nosotros no tenemos un a priori sobre en 0,1 dónde va a estar el resultado. ¿Tá? Eso es lo que queremos modelar. Es decir, queremos prepararnos matemáticamente para la situación en la cual nuestro experimento nos indica que no tenemos preferencia. Entonces, por ejemplo, que la X sea un punto entre ser un medio, es decir, de la primera mitad del intervalo, o que la X sea un punto de la segunda mitad del intervalo, debería ser indistinto. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, de alguna forma, que la probabilidad tiene que ver con la longitud. Entonces, si bien para que no haya zonas privilegiadas, cuanto más grande sea la zona, más probable tiene que ser. ¿Tá? Pero tiene que ser igual de probable que una zona que tiene el mismo largo, que está en otro lugar. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes, que me dicen por el chat o por audio, es ¿qué probabilidad tendrían que tener estos intervalos con esa lógica en mi modelo? Un medio. Un medio. Ahí está. Ligüe me dice, y no sé quién me habló, Federico, ¿puede ser? Maceo. Perdón, Maceo, perdón, pero no conozco las voces. Tranquilo. Entonces, un medio, porque claro, el todo va a tener probabilidad 1. Y esos dos intervalos llenan el todo. Entonces, y son casi disjuntos. Bueno, el punto un medio no lo tenemos en cuenta porque el punto no va a tener probabilidad, pobrecito. Entonces, como tenemos dos cosas iguales que me llenan todo, cada uno tiene probabilidad un medio. ¿Tá? ¿Y cómo sigue esta historia? Partimos en más pedacitos, ¿sí? Partimos en 4 pedacitos. Entonces, le damos probabilidad 1/4 a cada uno de esos pedacitos. ¿Tá? Y partimos en la cantidad de pedacitos que querramos y dividimos por la cantidad de pedacitos. En el fondo, lo que estamos haciendo en este modelo es a un intervalo le estamos asignando como probabilidad para el experimento su longitud. ¿Sí? Y menos x es la longitud del intervalo xy. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la lógica o lo que estamos buscando? Estamos buscando que no haya zonas privilegiadas. ¿Sí? Entonces, todas las zonas deberían de tener la misma probabilidad, pero no todos los conjuntos pueden tener la misma probabilidad, porque hay conjuntos más grandes que otros. Y si un conjunto está incluido en uno, tiene que tener probabilidad más chica el que está incluido. Entonces, la lógica es asignar esa probabilidad. Esto es nada más que una motivación. En realidad, lo que vamos a hacer es una definición. Decimos, el modelo uniforme es el modelo que cumple esto. ¿Tá? Pero en realidad lo que estamos buscando es modelar esa indiferencia que yo les decía. Bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio con el modelo uniforme, un poco para entender cómo funciona. Entonces, suponemos que elegimos un número al azar X, del intervalo 0,1 con distribución uniforme. Entonces, acá hay un detalle por el cual yo pasé medio por arriba, pero que lo menciono. En realidad, en los modelos continuos no pensamos en probabilidad de puntos, pensamos en probabilidad de intervalos. En particular porque si nosotros tenemos que sumar infinitos puntos, no sabemos hacerlo. Sabemos hacerlo solo en el caso numerable, cuando hacemos series. Pero infinitos puntos
se complica un poco. Después vamos a ver que en el fondo no tanto, porque hay otra forma de hacerlo, pero en principio no le podemos asignar probabilidad a los puntos. Los puntos individuales tienen probabilidad 0. ¿Sí? Lo que hacemos es probabilidad de intervalos. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la primera cifra decimal del número que yo extraigo sea un 3? Es decir, el número, ustedes me tiran por el chat resultados posibles. Yo tiro por acá 0.31142. Este es un resultado favorable, ¿sí? Me tiran por el chat. Yo sé que es sencillo, pero igual quiero que me tiren por el chat números. Un décimo, a ver. Un décimo, que es la probabilidad. Ah, no, pero yo quería los números. Bueno, ya lo calcularon. En realidad se dan cuenta que el intervalo, gracias a Mauro y Lucía, el intervalo se parte en 10 pedacitos ordenados. El primero tiene los números, el primero tiene los números 0.0 algo, ¿no? El segundo tiene los puntos 0.1 algo, ¿tá? No importa lo que. Y cada uno, como tiene la misma longitud, tiene en probabilidad un décimo, ¿sí? No sé si es claro eso para todos. Yo no lo entendí, profe. ¿Podría Ahora repetir? está genial, pero ahora tenemos una transparencia que lo va a explicar un poco mejor. Tenemos otro problema, lo guardamos para después, que es un poco más complicado, que cuál es la probabilidad que la segunda cifra decimal sea un 5. ¿Entienden? La primera no me importa, pero por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que yo saque un número tipo 0. ¿Ven el chat? 356, 0.15256, 0.5550, cualquiera, ¿sí? Es decir, todos esos números que yo tiré tienen un 5 en el segundo lugar. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra eso? ¿Eso se dan cuenta? ¿Alguien se da cuenta? Eso es más complicado. Vamos a explicarlo entonces. Vamos a escribir. El suceso A es la primera cifra, es un 3. El suceso B es la segunda cifra, es un 5. Y el suceso A inter B, ¿qué sería? ¿Qué números serían los que cumplen A y B? La primera cifra es un 3 y la segunda es un 5. Entonces alguien me tira en el chat. A Federico me pregunta si no es la misma. La probabilidad de B, digamos. Sí, es la misma. Entonces acá Federico me dice 0.35, yo tiro otro, 35, no, cualquier cosa, 0.35, cualquier cosa. Nicole también me tira uno, es decir, todos los que tienen un 3 y un 5 y todo lo demás. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es darnos cuenta en qué intervalos caen las variables X cuando estamos en el suceso A o en el suceso B. Entonces yo creo que ahora viene un dibujito. Sí, ahí está. Fíjense, esto es lo que yo decía. No sé quién me pidió que explicara, pero es decir, nosotros agarramos y partimos el intervalo 0,1 en 10 pedacitos iguales. ¿Tá? Entonces, este punto es el 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, etcétera, ¿sí? Entonces, para que el número sea 0.3 con algo, quiere decir que tiene que estar acá, en la zona roja. Porque si se pasa, ya es 0.4. Y si está antes, no es 0.3. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Está genial. Entonces, lo que hacemos ahora es medir este rojo. Y bueno, si hay 10 iguales, es un décimo. ¿Sí? Pasamos al otro, al siguiente. El siguiente es más difícil porque es el B, que la segunda cifra sea un 5. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los números que tienen una segunda cifra 5? Entonces yo digo, bueno, yo miro acá en 0,1, ¿tá? Este 0,1, el azul primero. Entonces pongo una lupa en 0,1, lo agrando y digo, está, acá tengo 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0. Y digo, está, estos me sirven. ¿Entiende? Pero es un pedacito chiquito acá. ¿Se entiende eso? Es como que yo partiera esto en 10
porque me interesan los centésimos, y fuera entre el quinto y el sexto lugar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué longitud tiene esto? Esto ya era un décimo, y es un décimo de un décimo. ¿Cuánto es un décimo de un décimo? Ahí está, Mauro me dice 0.05 menos 0.04. Es un centésimo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La longitud de este rojito, porque en realidad aplicamos una lupa. Cuidado, esto todo era 0.1. Pregunten acá, porque este es el momento delicado. Si entendemos esto, podemos terminar el ejemplo. Bien. Entonces, yo no entendí por qué era un centésimo. Porque fíjate, este es 0,1, este grande. Acá no puse el 1, pero es el mismo que el de arriba. ¿Está? Entonces yo agarro este intervalito entre 0 y 0,1 y lo parto en 10. ¿Está? Como es muy chiquito, pongo una lupa. Esta lupa azul me lleva hasta acá y me aumenta. Pero este es este extremo y este que está acá es 0.1, ¿sí? ¿Se entiende Bien. eso? Es una lupa. Entonces Sí. yo le digo, la segunda cifra tiene que ser 5. Entonces voy mirando y digo, este punto es el 001. ¿Sí? Porque están todos en el intervalo 0.0 algo. ¿Está? 0.02. Entonces, para que la segunda cifra sea 5, tengo que estar acá. 0.05 es exactamente este. 0.055, ¿dónde estaría? Sería el del medio, ¿no? Ah, sí. Y el 0.0599999, ¿dónde estaría? Más cerca del margen derecho, digamos. Claro, en realidad se confunde con el punto 6. Sí. Acá hay un tema de representación de números racionales, pero ese puntito no nos molesta, pero es como tú decías, está bien cerca ahí. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es esta longitud? Y esta longitud es la décima parte de esto, que era la décima parte de 1. Entonces es un décimo por un décimo. Está. Sí, sí. Genial. Gracias. Genial. Pero ¿son esos todos? Por ejemplo, ¿dónde está el 0.15555 que también me sirve? Agarro el segundo intervalo, es decir, entre 0,1 y 0,2, y le hago lo mismo. Porque el 0.15 me sirve. Entonces sería cambiar este 0 por un 1. ¿Está? Y acá tendría un intervalito chiquito que tiene un centésimo, ¿sí? Mauro dice hay que unirlos para ver el total. Claro, a eso vamos. Pero primero tenemos que identificarlos. ¿Está? Entonces, los 0,15... Claro, pero ese sí. 1.5, ese 1 es 0.1.5. No, 0.15. Ese no tiene probabilidad de un centésimo. No, los puntos no tienen probabilidad. Lo que tienen probabilidad son los intervalos. Ah, bien. Entonces, son todos 0.15 algo. No importa lo que. Entonces, esos son entre 0,1 y 0,2 los que están entre 0.15 y 0.16. Esos son los que me sirven. ¿Está bien? ¿Y esos son todos? Por cada intervalo tenés uno. Claro. Es decir, después tengo los 0.25, 0.26. 0.35, 0.36. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos intervalitos chiquitos tengo, esos picaditos? 10. Tengo 10. ¿Está? Entonces, si la probabilidad de cada intervalo era un centésimo y tengo 10, como son disjuntos, tengo que sumar o multiplicar por 10
y entonces tengo 10 por un centésimo, que es un décimo, ¿tá? Y eso es la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de A, de que la primera cifra sea un 3 y la probabilidad de que la segunda cifra sea un 5 son iguales y son un décimo cada uno. Les voy a hacer una pregunta difícil. ¿Cuál es la probabilidad de que la tercera cifra sea un 7? Escribo. Mauro me dice 10 intervalitos un décimo. La mitad de eso está bien. En la tercera cifra, ¿cuántas veces hay que aplicar la lupa? Claro, son acá hay 10 intervalitos de esos con tercera cifra. Es decir, el primero sería 0.0, déjenme ver que lo piense, digo la tercera cifra sea un 7, 0,7 a 0.008. Ese es un intervalito chiquito que mide, ¿cuánto mide ese intervalo? Un milésimo. El segundo es 0.017, 0.018. ¿Tá? Son 100 intervalitos metidos ahí adentro. Pero la probabilidad total es un décimo. ¿Tá? Pero eso, no sé, a mí porque me explota la cabeza, pero está. No, se pasa un poquito de... Pero bueno, lo importante que es, nosotros en este modelo, cuando tengamos que calcular probabilidades, lo que tenemos es que determinar los intervalos que nos interesan y calcular sus longitudes, ¿sí? Bien. Entonces, acá voy solo a mencionar, pero no me voy a detener, que... pero me voy a detener, disculpen. C es porque no es difícil. C es A inter B. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de C? Que la primera sea 3 y la segunda sea 5. En realidad esto es más fácil porque al estar fija la primera y la segunda, son los números entre 0.35 y 0.36. ¿No? Ahí está. Y Mauro me dice un décimo por un décimo. Pero en realidad es un intervalito que mide un centésimo, ¿no? De 0.35. 0.36 menos 0.35 es igual a 0.01. ¿Sí? Entonces la probabilidad de C es un centésimo. Quiere decir que genéricamente, si nosotros determinamos una cifra, tenemos probabilidad un décimo. Y si nosotros determinamos dos cifras, tenemos probabilidad un centésimo. Como el producto de la probabilidad de A, ay, esto está mal. Esto está mal, acá hay un error. Esto es una B. Esto no me marca. Esperen que voy a anotar para corregir. Como la probabilidad de la intersección, que es un centésimo, es el producto de las probabilidades, los sucesos A y B son independientes. Y esto es una deducción matemática, ¿entienden? Ustedes eligen un número al azar y la primera cifra y la segunda cifra son independientes. Eso quiere decir que si a ustedes les dicen cuál es la segunda cifra, ustedes no tienen información para deducir la primera. ¿Ah? Bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta de este ejemplo. Si les resultó muy complicado. Pero bueno, yo quería hacer actuar a la... Sí, escucho. No, yo tengo una duda, pero es que no sé cuál es lo que pasa. ¿Pero de qué parte? Como que, o sea, vos podés,
Yo te dije ahí que podés multiplicar un décimo por un décimo, Sí. pero la probabilidad de... O sea, ¿cómo haces para ver que la probabilidad de A y la probabilidad de B independientemente? O sea, fue lo que vimos en el ejercicio anterior, ¿no? Claro. Yo en realidad estoy recordando la definición de independencia. Nosotros calculamos, teníamos estos tres sucesos, ¿no? La primera cifra es un 3, la segunda cifra es un 5, y la primera cifra es un 3 y la segunda es un 5. Claro, está bien. Entonces calculamos estas tres probabilidades. Y resulta que la probabilidad de esta es el producto de estas dos probabilidades. Entonces, si aplicas la definición, te quedan independientes. Es eso. Y vos, o sea, ¿cómo haces para ver que son independientes? Y hago la cuenta. Esta. Claro, está. Esto yo lo traje a colación de la definición de independencia, ¿entienden? Cuando ustedes quieren saber si dos sucesos son independientes, no tiene que ponerse a discutir, no, pero fíjate que no tiene nada que ver, porque si yo tiro un dado y vos tirás el otro, y yo qué sé, y después voy al almacén, es decir, no son las condiciones que determinan los experimentos lo que define la independencia, sino la definición, que es un cálculo matemático. Está bien. Y esto en realidad, que es un poco raro, es una gran ventaja, porque nos da una herramienta científica para trabajar con independencia. Entiende, una herramienta matemática, objetiva, indiscutible. Si da, da, y si no da, no da. Otra cosa es después cómo se aplica, digamos, en las situaciones, si se puede aplicar o no, pero la independencia matemática es eso. Por eso yo lo traje a colación. No sé si hay Y alguna otra pregunta. la probabilidad de la intersección, vos la hallaste, digamos, viendo cuánto era la probabilidad de 3,5 a 3,6, de Claro, claro, la hice 0,35. separado, si esa es la Ahí va, ahí pregunta. va. La hice por Ah, otro lado. ahora sí, gracias. Está genial. ¿Más preguntas? Bueno, bien. Entonces, es un ejemplo, es un poquito sofisticado, sí, un poquito matemático además quizás, pero bueno, la moraleja es que si queremos calcular la probabilidad de un suceso con la distribución uniforme, con el modelo uniforme, con la variable aleatoria uniforme, calculamos el intervalo y medimos su longitud. Y si son varios intervalos, los sumamos. ¿Está? El primero era relativamente simple, que la primera cifra sea un 3. El de la segunda cifra ya es como un picadito más elaborado, pero bueno, no tiene nada más que eso. Bien. Entonces, vamos ahora a generalizar el experimento. Cuando yo les dije que hacíamos como un experimento matemático el más simple posible, ahora hay un grado de complejidad más, es que en vez de tomar el intervalo 0,1, que es un intervalo abstracto y muy simpático, pero que no siempre es lo que nos interesa, pasamos a un intervalo AB, cualquiera. Entonces la idea es que como la longitud del intervalo AB no es 1 y nosotros queremos que la probabilidad del todo sea 1, lo que hacemos es medir la longitud relativa, es decir, la longitud del intervalo que nos interesa, pero relativa al intervalo total. Es decir, dividimos por B menos A, dividimos todo por la longitud del intervalo. Y todo lo demás es igual. ¿Está bien? Es decir, si una variable aleatoria X tiene distribución uniforme en AB, lo que cumple es que encontrar que el resultado está en un intervalo XY, que obviamente el intervalo XY es interno al intervalo AB, está adentro, es la longitud de XY dividido la longitud de AB. Es decir, Y menos X dividido B menos A. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto es una generalización, acá se razona de la misma manera, pero se divide todo por B menos A. Entonces, ahora lo que vamos a introducir es ¿se acuerdan que yo les dije que no se podía sumar infinitos puntos? Sí. ¿Sí? Lo dije. En realidad no fui preciso, no es cierto. Hay una manera de sumar que se llama la integración, que ustedes la estudiaron en cálculo 1, ¿no? Acá me falta un paréntesis. Déjenme que anoto.
es integrar. Pero para integrar, es decir, las probabilidades discretas se calculan sumando y las probabilidades continuas, cuando es una longitud se calcula por diferencia, pero en modelos más generales, en modelos donde hay diferencia entre las zonas, lo que se hace es integrar. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué función se integra para obtener la probabilidad? Entonces, fíjense, si nosotros vamos a proponer esta función y le vamos a llamar la densidad o la densidad de probabilidad, ¿sí?, de la variable aleatoria x. Porque lo que nos indica esa función en el intervalo AB, para el caso uniforme, es cuán probable es cada zona. Y como nosotros tenemos indiferencia, entonces le ponemos el mismo valor a todas las zonas, es decir, ponemos una constante. La pregunta es, ¿cuánto tiene que ser esa constante? Acá ya está calculado, pero la pregunta es ¿por qué? ¿O cuánto? La constante. Nosotros lo que vamos a querer es que las probabilidades acá sean como áreas. Es decir, la idea es que la probabilidad de un punto es como una rayita. La rayita no tiene área, tiene probabilidad 0, ¿sí? Pero cuando nosotros juntamos infinitas rayitas, entonces tenemos una superficie que tiene área, ¿sí? Entonces, como nosotros queremos calcular probabilidades ahora, es decir, vamos a calcular probabilidades en el mismo modelo, pero de otra forma, pero, y ustedes dirán, ¿por qué? Yo les hago la pregunta, ¿por qué queremos hacerlo de otra forma? ¿Para qué nos estamos preparando? A ver si nos ponemos en la motivación de lo que estamos haciendo. La pregunta es, si no hay indiferencia entre las zonas, ¿cómo calculamos las probabilidades? Si hay zonas más probables que otras. ¿Querés hallar una función para ajustarla ahí? Claro, lo que yo quiero es que mi función me diga cuán probable es cada zona. Las zonas más probables tengan valor más grande de la función y las zonas menos probables valor más chico de la función, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes miran la altura de una persona, entonces en la zona de 2 metros van a tener poca probabilidad. En la zona de 2 metros 10 menos. En la zona de 2 metros 20 mucho menos. En la zona de 3 metros van a tener un 0. No hay personas que miden 3 metros. ¿Sí? Entonces ahí ya no pueden calcular por la longitud, porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona mida entre 1,90 y 2 metros? Entonces dicen, bueno, la longitud. Pero eso no es lo mismo que entre 2,10 y 2,20. Entre 2,10 y 2,20 la probabilidad es mucho más chica. Entonces hay que modular eso, ¿sí? Hay que distribuir esa probabilidad. Entonces le ponemos una densidad, que la palabra densidad lo que nos indica es la importancia de cada punto, ¿sí? Entonces lo damos por la altura. Entonces la densidad uniforme, del modelo uniforme, es constante precisamente porque nosotros le damos la misma importancia a todas las zonas, a todos los intervalos, ¿no? Pero después vamos a querer tener modelos con otras densidades, ¿sí? Entonces lo hacemos para generalizar, ¿está bien? Entonces, bueno, está bien, definimos la densidad y nos vamos a calcular probabilidades con nuestra densidad. Déjenme ver. ¿Está? Entonces, la idea es que para calcular probabilidades en el modelo, integramos la densidad entre los puntos x, y, ¿sí? Y acá nos queda un cálculo sencillo, ¿sí? Porque de x a y, esto es una constante y ahí me queda la longitud, ¿sí? No sé si ¿se acuerdan algo de integración? Bueno, me dicen que sí. Lo que tengo ahí es la integral de 1 nomás, que es la longitud del intervalo. Es como lo mismo que medir la longitud. Pero lo que resulta como muy poco, me dice Mariana, bueno, vamos a ir navegando de alguna forma. Sí.
Escucho. B menos A no lo tenés que integrar porque son constantes, dijiste. Claro, lo saco para afuera este B menos A. Ah, lo sacaste, pero... Ah, está. Como no lo sacaste, dije, está, capaz que... No sé. No, en realidad me comí un paso acá. El B menos A, 1 sobre B menos A sale para afuera e integro entre X e Y de T. Y me da la longitud. Sí. Después ahora tenemos alguna fórmula más desarrollada. Entonces Mariana se acuerda muy poco. No sé, capaz que mirar un poquito si tenés notas o puede venir bien. Bueno, pero entonces lo que resulta es que estamos calculando este área. A ver, vamos a hacer así. Hay dos cosas que acordarse de integrales. Una cosa es qué son y otra cosa es cómo se calculan. Para este curso lo que precisamos es el qué son. No vamos a poner ejercicios de calcular integrales. Pero sí la herramienta abstracta la usamos, ¿sí? Es decir, y lo que es la integral es el área bajo la curva entre los puntos, ¿sí? Entonces la integral entre x e y de 1 sobre b menos a es, esta es la curva, estos son los puntos y es este área. ¿Tá? Ese concepto sí tienen que acordarse. ¿Cómo se calcula? Bueno, eso no importa tanto en este caso. ¿Tá? Bien. Entonces, vemos que con la densidad podemos calcular probabilidades, y lo interesante es que si después esta curva la modulamos a regiones que nos interesan, esto sigue funcionando, pero ya no es la longitud del intervalo, es el área. ¿Tá? Por eso introducimos la densidad. Y más en general, nos interesa también introducir otra función que nos va a ayudar, que es la distribución, se llama, ¿sí? Que es la integral de la f, pero no entre dos puntos, sino desde la izquierda barriendo todo hasta el punto x. ¿Sí? Esa es la idea, que la distribución barre todo de la izquierda hasta el punto x, la f que tengamos. ¿tá? Y ahora en realidad, repito, nos estamos preparando para modelos más generales, ¿sí? No solo modelos uniformes, sino modelos más generales. Ustedes se dan cuenta que los modelos uniformes son limitados, ¿no? A ver si me responden eso. ¿Sí? Digo, muy limitados en su aplicabilidad. Claro, digamos, es como un experimento abstracto, pero como dice Li Wen, quizás en la naturaleza, yo qué sé, es muy difícil que todos los resultados sean indistintos. Capaz que en alguna situación lo es, pero nos va a interesar entonces variar. Entonces esta f ya no va a ser una constante, va a ser una función que nos va a indicar cuán probable es, la f chica, cuán probable es la zona esa, ¿sí? Y bueno, y esta que es la integral es una herramienta matemática que se usa, que se llama la función de distribución o función de distribución de probabilidades, ¿sí? O sea, que es otra herramienta matemática que se usa. Entonces vamos a calcular la f para, para el caso de la densidad normal, entonces de la densidad uniforme. Entonces lo primero, como no hay probabilidad a la izquierda de A, la integral empieza en A. Si el X está a la izquierda de A, ¿entienden? Nosotros lo que estamos integrando es, ahora olvídense de esto azul y tomen esta X y tomen el menos infinito. Entonces estamos integrando acá. ¿tá? Si el punto X resulta estar a la izquierda de A, entonces nos va a dar 0 porque no hay área ahí, ¿sí? Lo interesante es cuando el X pasa a A. ¿tá? Y en realidad integrar desde menos infinito o integrar desde A es lo mismo. ¿tá? Entonces, integramos desde A hasta X. Y la función que nos interesa es 1 sobre B menos A. ¿tá? Entonces acá sacamos el 1 sobre B menos A de factor común, es la cuenta que yo les decía, nos queda la integral entre A y X del 1, y eso es la longitud X menos A. Entonces nos queda X menos A sobre B menos A. Quiere decir que la f que estamos buscando, que se llama función de distribución, vale X menos A sobre B menos A. Pero ¿qué pasa si X es mayor que B? Si X es mayor que B, volvemos al dibujo de atrás, si el X es mayor que B y yo estoy integrando todo acá, entonces en realidad valores distintos de 0 son solo entre A y B. ¿tá? Entonces, lo que tengo es, voy hasta B, ¿sí? No voy hasta X, porque hasta X no agrego nada más. Entonces me queda 1 sobre B menos A entre A y B. Es la misma cuenta que antes y me da 1. ¿tá?
En conclusión, cuando el X está entre A y B, me da esta fórmula. Cuando el X es A o menor que A, me da 0. Y cuando X es mayor que B, me da 1. Esa es la conclusión. No quiero detenerme demasiado en los cálculos, digamos, porque dije que no es lo importante, pero sí escribir la conclusión de que tenemos tres situaciones. La función esta que definimos, si la X es menor que A, me da 0, me da lineal en X, es una recta, cuando estoy entre A y B va creciendo así, y me da 1 cuando estoy acá, ¿sí? Esta es la función de distribución, ¿está bien? Entonces la idea es que esta función lo que me dice son las probabilidades de que mi variable llegue hasta X, ¿está? Hasta el X que está acá. Si el X está menor que A, no va a llegar porque nunca va a salir un valor menor que A. Si estoy entre A y B, por ejemplo, si estoy en la mitad, me va a dar este punto, que es un medio, ¿sí? No sé si ven, el punto medio, A más B sobre 2, me da un medio. Y si estoy en B, ya me da 1, ¿está bien? Entonces esa es la función de distribución. Que repito, es una herramienta que vamos a usar, pero de manera limitada. No sé si quieren hacer alguna pregunta, que vamos a cambiar de tema. Bueno, bien. Profe, Sí, en la última el signo no está mal. ¿No tendría que ser X mayor a B? Sí. pero es lo mismo, B menor que X o Ah, X mayor que B, ¿no? claro, sí, perdón. No, está buena la pregunta. En realidad, cuando lo escribí dudé cómo ponerlo. Está. Pero saben que a mí me asalta un complejo de simetría. ¿Saben qué es el complejo de simetría? Cuando llegan a un lugar y ven algo que no está en el medio y les molesta. Eso se llama, ¿saben cómo se llama? Un TOC. ¿Saben qué es un TOC? ¿Conocen TOC? Ahí está, me dicen acá, trastorno obsesivo compulsivo, me dice Mauro. Ahí está. No, es un poco en broma, pero un poquito de eso tengo. Entonces, como todos los signos venían de menor, lo escribí así. ¿Entiendes? No quería romper esa regla, digamos. Bueno, bien. Pero gracias por la pregunta porque nos ayuda a repasar las fórmulas. Entonces, ahora vamos a hacer un poquito de abstracción, ¿sí? Y suponer que tenemos una F general. Una F chica general, una densidad general, es decir, una densidad que modula valores en cualquier lado, que ahora lo vamos a usar. Entonces nosotros la F grande la construimos integrando la F chica. Entonces la pregunta es cómo se obtiene, si conociéramos la F grande, cómo se obtiene la F chica. ¿Ustedes saben eso? ¿Cuál es el proceso inverso de la integración? La derivación. La derivación. Es decir, si ustedes tienen esta fórmula acá y ustedes la derivan, esta X es el... ¿Vieron en las Olimpiadas los saltos ornamentales? ¿No? ¿Nadie vio ninguno? Digo, pues los pasaron bastante. Sí, los japoneses, los chinos, las chinas, ¿sí? ¿No vieron saltos ornamentales? ¿No? ¿Del trampolín? ¿Nadie los vio? Tipo clavadistas, eso, sí, eso. Porque el teorema de derivada es un salto ornamental, donde la X salta y se mete acá. ¿Entienden? La X salta y se mete acá. Y queda f de X. Cuando derivan. Si derivar es como hacer un salto ornamental. La X agarra, se clava ahí. Es una mnemotecnia, ¿sí? Que está buena para acordarse. ¿Está? Entonces, si ustedes quieren obtener la f chica, lo que tienen que tener es la de f grande. Entonces, en realidad estas dos funciones tienen la misma información, ¿sí? La f chica y la f grande, la densidad y la distribución tienen la misma información. ¿Está? Pero a veces trabajamos con una, a veces trabajamos con la otra. Y la idea es que para dar un modelo, lo que vamos a dar es una f chica o una f grande.
Esto sí también tienen que acordarse un poco de integrales. No es central, pero bueno, participa en el curso. Entonces, por ejemplo, digamos, con la función de distribución podemos calcular probabilidades, ¿sí? La probabilidad de A, aquel suceso de sacar el 3 como primera cifra, es la probabilidad de que X pertenezca al intervalo 0,3, 0,4, entonces es la integral entre 0,3 y 0,4 de la F, que en este caso, ¿cuánto vale la F en este caso? Eso no lo pregunté. 1 sobre 0,4 menos 0,3, ¿no? A ver, para un No. cachito. Primero, ¿cuánto vale la F? Si es uniforme en 0,1, ¿cuánto me vale la F? Vos confundiste el XY con el AB, creo. La F es 1 sobre B menos A. Entonces, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? 0,4 vale B y 0,3 vale A. No. Hay dos cosas acá. Está el intervalo que define el modelo, que es AB. Y después está el intervalo que nos interesa calcular la probabilidad, que es el XY. A ver si vamos al dibujo. Acá. ¿Entendés? Perdón. No. Está bueno. Creo que sería A vale 3, ¿o no? No, porque estamos en el A y B es lo que define el modelo. Entonces, ¿en qué modelo nosotros hicimos ese problema? Acá. Este es el suceso A. ¿En qué modelo? Cuando elegíamos un número al azar en 0,1. Sí. Entonces el A 0. está y Claro, el B 1. Está. es 1. No, pero está bien pensarlo porque, bueno, estamos estudiando. Entonces, Florencia me dice, A sería 0 y B sería 1. Bárbaro. Entonces, lo que tenemos es el A y el B es 0 y 1 y el X e Y es 0,3, 0,4. Entonces vamos a la transparencia. Acá tenemos que la X está entre 0,3 y 0,4, cuando en realidad vive en 0,1, es la integral de 0,3 a 0,4 del 1, porque 1 sobre B menos A es 1. Entonces es el 0,1, ¿sí? Es la longitud S. Que también se puede ver como F de 0,4 menos F de 0,3, porque la F es la integral de 0 a 0,4 y la F en 0,3 es la integral de 0 a 0,3. Entonces esto es la distribución uniforme. Ahora viene simulación que es más lindo. No, quería hacer un comentario. Nosotros vimos la uniforme, ¿sí? El modelo uniforme. Vimos dos maneras de calcular probabilidades, ¿sí? La primera es más sencilla y es con longitudes. La segunda es más complicada y es con integrales. Para calcular probabilidades en el modelo uniforme hay que usar la primera, no es necesario usar la segunda. Lo que pasa es que la segunda la introdujimos porque nos estamos preparando para calcular otras probabilidades en el futuro. No sé si se entiende eso. Sí, se entiende, pero es. O sea, siempre tiene que ser así. O sea, ¿qué pasa si lo resolvemos con integrales? No pasa nada, pero es más Te da el complicado. mismo, pero llegas al mismo resultado. Sí, claro, sí. Ta, ta. Sí. Está bien. Entonces ahora un poquito de simulación, vamos a la computadora, que está bueno, a pesar de que en el teórico en principio nosotros, en el equipo, básicamente yo hablo poquito de R, pero el R igual es una herramienta, está buena, yo aprendí bastante, no mucho, pero bueno, algo. Y quería contarles algo de cómo se hace que la computadora nos haga un experimento uniforme en 0,1. Que eso está bueno. Entonces, cada variable aleatoria que ustedes tengan en R tiene 4 comandos asociados, ¿sí? Ustedes ya tienen, ¿qué familiaridad tienen con el R? ¿Tienen una idea? ¿Alguien ya metió mano? En el R, digo, lo bajaron, lo instalaron,
Algo me dice Ana. ¿Alguien lo conocía de antes? Igual lo instaló. Está. Pero estos comandos que les digo ahora pueden repetirlos para ver un poquito cómo funciona, que está bueno. Entonces les decía, cada variable, cada modelo tiene 4 comandos asociados. Y lo que varía es la primera letra de los 4 comandos. Y unif, esto que está acá, se refiere al modelo uniforme. ¿Tá? Entonces es dunif, punif, cunif y runif. ¿Sí? Entonces tiene una D, una P, una Q y una R. ¿Tá? Entonces, dunif es un comando que nos da la densidad. Y por eso la D, esta, de dunif, ¿sí? De densidad. Punif me da la distribución de probabilidades, ¿sí? Me da la otra función que estudiamos. Cunif me da la función inversa, ¿tá? Que se usa lo vamos a usar más adelante, no todavía, ¿tá? El cuantil se llama, ¿sí? Eso es como cuando dijimos en los bebés, ¿se acuerdan que está por encima del 90? ¿Tá? El 90 ese es la inversa, el punto 9. ¿Tá? De la probabilidad que ustedes observan, pero no importa mucho. Lo que me importa es este comentario, que es el runif, que es una palabra, no sé, rara, no es una palabra en sí, es un comando, pero lo que me da es números aleatorios. Mira, me faltó me faltó y me faltó el tilde nu, disculpen que voy a anotar. Lo que me da son números aleatorios. ¿Sí? Random con distribución uniforme. ¿Tá? Quiere decir que la computadora hace para mí un experimento como el que yo quiero y me tira un resultado. Eso es formidable, eso es supremo. Eso cambió la estadística y la probabilidad cuando surgieron las simulaciones. ¿Por qué? Porque ustedes, antes de hacer un experimento físico, abstracto, químico, lo pueden hacer en la computadora. Y resulta ser mucho más barato. ¿Sí? Si ustedes logran determinar bien la naturaleza del experimento, entonces van a saber. Claro, lo que pasa es que para determinar bien la naturaleza del experimento, ustedes tienen que conocerlo, y para conocerlo tienen que hacerlo, digamos. No es que la simulación sea mágica ni sustituya, pero si ustedes tienen una idea, ustedes pueden obtener datos experimentales en la computadora y trabajar con esos datos para sacar sus conclusiones. Entonces, ¿cómo se usa el runif? Por ejemplo, si ustedes ponen runif acá de 10, 1, 2, lo que estamos diciendo es a la computadora, tirame 10 valores de una uniforme en 1, 2. ¿Tá? Y apretan Enter. Entonces les tira estos 10 valores. Es como si ustedes hubieran ido al laboratorio, hubieran realizado 10 experimentos y hubieran tomado las mediciones de los resultados de los experimentos. ¿Sí? Entonces fíjense en que da números entre 1 y 2. ¿Sí? Y la idea es que estos números no están más concentrados en ningún lugar, ¿sí? Están como distribuidos uniformemente, valga la redundancia, en el intervalo 0,1. ¿Se entiende esto? ¿Sí? A mí no me queda claro. Le das 10, 1 y 2, ¿y por qué te da de 1 a 2? Porque vamos a ver, déjenme, voy a ver si tengo el R abierto. Abro el R y compartimos pantalla. En realidad le estoy robando trabajo a Valeria, pero está. Déjeme abrir el R. Voy a compartir. ¿Dónde está el R? Acá. Lo está abriendo. Está. Ahí está. Voy a compartir la pantalla con ustedes del R. Déjenme ver dónde está. ¿Dónde está? Acá. Acá es el RStudio.
Acá esto son las 4 ventanas. En mi computadora se ve un poco chiquito, no sé por qué el R queda un poco grande. Acá está, esto no sé qué es Buenos Aires, no sé. No importa. Si no va, porquerías. Entonces, yo digo RUNIF. RUNIF 1, por ejemplo. ¿Ven eso? Sí, Ese 089 es un número aleatorio, es el resultado de un experimento aleatorio en 0,1. ¿Por qué en 0,1? Porque yo no le dije los valores, entonces por defecto los asume 0,1. Salió el mismo. La idea... Uy. Vieron que dieron todos muy cerca de 1. ¿Sí? Lo apliqué muchas veces, ¿sí? Este fue el primero que me dio, este fue el segundo que me dio, este fue el tercero, este fue el cuarto, el quinto, el sexto, ¿está? Estoy usando el R. Pero si yo quiero generar, supongan que quiero generar una uniforme entre 10 y 20, entonces lo pongo ahí, le digo a la computadora. ¿Está? Y ahora me va a dar un número entre 10 y 20, elegido al azar. ¿Se entiende eso? ok, sí, se entendió. ¿Está? Creo. Entonces, lo que es divertido de esto es que yo puedo sacar muchos números. Esto es la cantidad de números. Ahí saqué 10 números entre 10 y 20. Otros 10 números. ¿Está? Puedo sacar 100. Decime. Cuando le pusiste un número solo, define, eso es el n, que le pusiste arriba, viste, que pusiste solamente un 1, Sí, te esa es dio un número. sí, la cantidad de números aleatorios uniformes. Y Bien. después tengo que ponerle el intervalo. Si no le pongo intervalo, me toma 0,1. Está bien, eso. ¿Está? Y la cantidad de números después de la coma también ya está fijado eso. Eso está fijado, sí. Sí, esa es una buena pregunta. Bien. Porque en realidad no es tan continuo como quisiéramos. Claro. Porque las computadoras tienen sus limitaciones. Suponga que tenemos 100 números. ¿Está? Ahora voy a hacer este comando. Miren, voy a hacer esto. Esperen. Voy a tomar el promedio y les voy a preguntar a ver qué intuición tienen de esto, cuánto me tiene que dar esto. Estoy tomando, ¿ven el último comando que escribí? Min es promedio. En inglés, ¿sí? Entonces yo estoy tomando una muestra, digamos, una situación en la cual yo tomo 100 uniformes entre 10 y 20, ¿tá? Que son como estas. 19, 18, 16, 15, 17, 13, 12, todos por ahí. Entre 10 y 20, todos numeritos por ahí, ¿sí? ¿Está bien? Si yo tomo el promedio, si yo hago Enter, ¿qué valor me va a dar? La computadora lo que hace acá es no me muestra los números, ya me muestra el promedio. ¿Cuánto me va a dar? Ah, Mauro me dijo. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Estoy generando 100 resultados uniformes entre 10 y 20. Y estoy tomando el promedio de todos esos números. ¿Por dónde va a andar el promedio? Pregunto, Mauro dijo, quiero más respuestas. No sé si entiende lo que quiero hacer, eso me cuestiona. 15. Claro, Sí, va a sí, dar más sí. o menos 15, pliquiti. A ver, pliquiti. De vuelta, pliquiti, 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 pliquiti. Vamos a hacerlo con 10, que es divertido. Ve que ya da alrededor de 15, pero menos preciso. Vamos a hacerlo con 1000. Entonces estamos experimentando, ¿entienden? Estamos experimentando haciendo clic. Y si fuéramos al laboratorio, tenemos que hacer 100 mediciones o 1000. ¿Entienden lo fantástico de esto? ¿Y cuántas mediciones quieren? 10.000.
está. No importa. ¿Está? Entonces acá estamos verificando, por ejemplo, que el promedio de muchas variables uniformes es el punto medio del intervalo. ¿Está? Y lo estamos haciendo experimentalmente en R. ¿Está? Con el modelo uniforme. Cada modelo tiene su característica, ¿no? Ahí voy a volver a la clase. No sé si hay preguntas de esto. Saben, yo cuando estudié esto no existía. Existía, sí, pero en Los Álamos. ¿Cómo sería en un Sí. proceso más real, digamos? Como agarrar la medida de, no sé, de un bicho y ponerlo ahí. Sin, o sea, no sería con RUNIF en ese caso, ¿no? Claro, Sería otra tendríamos que función. estudiar modelos, otros modelos probabilísticos, porque la Claro. uniforme es muy linda, pero es muy limitada en su aplicación. Tiene muchas aplicaciones, computacionales y yo qué sé, pero no biológicas, porque en la naturaleza capaz que no aparece mucho. Pero para eso hay que estudiar otros modelos. Y bueno, en el curso vamos a ver situaciones un poquito más parecidas a las que ustedes, déjenme ver dónde está mi clase acá, a las que ustedes van a ver en el laboratorio o les interesa, ¿sí? Y ahora quiero hacer un comentario. Este es un comentario técnico matemático, si quieren lo voy a hacer rápido, pero la pregunta es cómo el R genera esos números. ¿Qué es lo que hace? Y eso es muy importante porque, bueno, muy importante si nos interesa la calidad del resultado. Entonces, lo primero es que está asociado con una pregunta: ¿cuántos valores después de la coma pone? Entonces, en realidad el R no genera un modelo uniforme en 0,1 teórico. Genera un modelo entre 0 y n, con n muy grande, y divide por n. Entonces tiene un modelo discreto. No sé si ven eso, ¿no? No son todos los resultados posibles. ¿Ah? Porque ustedes cortan en una precisión. Entonces, en realidad, si ustedes cortan y tienen 3 cifras, tienen 1000 números. ¿Ah? A ver si se entiende eso. Suponga que ustedes tienen una cifra, una sola cifra, después del 0. ¿Cuántos números les da en 0,1? ¿Se dan cuenta de lo que digo? Ustedes cortaran en la primera cifra. Les puede dar solo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. ¿Está? Ahí está. Déjenme ver, 0,1, 10 o 9. No, bueno, también ponemos el 00. Contás al 0. Pongo el 0001, así me da 10. Tanto de Ah, 10. no, digo, pero hay que pensarlo, está bien. Si yo pongo 100, perdón, si yo pongo 2 cifras, son 100 números. 3 cifras son 1000. Al final, si yo pongo, yo qué sé, 8 cifras, entonces tengo 100 millones de números. Entonces, la diferencia entre 100 millones de números en 0,1 y la uniforme es muy poquita. Entonces, la máquina lo que me hace es elegir un número al azar entre esos que están ahí distribuidos. Y en realidad el mecanismo que hace, y esto es interesante desde el punto de vista científico, la aleatoriedad como concepto es un concepto muy, muy difícil, muy abstracto, experimental. Entonces lo que hace la máquina es usa un algoritmo de este tipo. Es decir, calcula el número siguiente a partir del número anterior. Primero, no tiene mucho sentido hablar de un solo número aleatorio, porque un solo número aleatorio es un número cualquiera, ¿sí? El problema es dar muchos números aleatorios y que se distribuyan realmente de acuerdo al modelo teórico, ¿sí? Entonces hace una cuenta que no importa mucho cuál es, y lo que hace es calcula un número multiplicando y módulo m calcula el resto, ¿sí? Entonces así obtiene un número entre 0 y m. Y ese número es el número aleatorio y lo saca así. Si eligen bien las multiplicaciones, entonces son casi aleatorios o lo que se llaman pseudo aleatorios, ¿no? Ese es
esto no es parte del curso, pero quería contarles cómo trabaja el R, porque bueno, digamos, nos está dando algo y tener una idea de cómo se produce. Bien, entonces vamos, bueno, en el tiempo que nos queda, que es muy poquito, a introducir un segundo modelo que es más interesante que el uniforme y responde un poco la pregunta que me hacían, ¿cómo se hace esto en la vida real?, que es la variable exponencial. Entonces, a la variable aleatoria exponencial la designamos con t, porque la idea es que estamos midiendo un tiempo, ¿sí? El tiempo que demora un determinado evento, ¿sí? El tiempo que demora en llegar el ómnibus, el tiempo que demora en reproducirse un conejo, el tiempo que demora en romperse una lamparita, el tiempo que demora en llegar un cliente a un supermercado, el tiempo que demora una tarea en un computador en llegar a un buffer, en fin, lo que sea, ¿sí? Un tiempo. ¿Tá? Entonces ahora, como no tenemos uniformidad, no hay un argumento, entonces lo que damos son, por ejemplo, la función de densidad, que es lambda por e a la menos lambda t, y la función de distribución, que es 1 menos e a la menos lambda t. ¿Tá? Son fórmulas. ¿Tá? Lambda es un parámetro que depende un poco de cuánto demora en promedio, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros queremos modelar un tiempo aleatorio. Típicamente esto es el tiempo de desintegración de un átomo radioactivo. Se usa exactamente, cumple exactamente este modelo, pero exacto, es impresionante. Y a veces se cumple aproximadamente. Y ese es el que se llama el modelo exponencial. Entonces, ¿cuándo se aplica el modelo exponencial? Y esto es importante. Se aplica para medir duraciones de componentes que no envejecen. Quiero decir con esto, suponga que ustedes tienen un aparato muy grande y tienen un componente que cada tanto se rompe. Ese componente se rompe, si ese componente se rompe porque las otras partes del aparato, o la electricidad, o yo qué sé, lo hacen romperse, quiere decir que no se rompe porque envejece, se rompe por cuestiones externas al aparato. Entonces ustedes pueden suponer que está siempre nuevo y que la probabilidad, si está vivo, si está funcionando, entonces la probabilidad de que se rompa en el futuro siempre es igual, no importa el momento en el cual ustedes lo hayan colocado. No sé si entienden esa situación. ¿Queda claro lo del no envejecimiento? Por ejemplo, en matemática actuarial, la matemática actuarial es la matemática de los seguros, que tiene muchas probabilidades. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren calcular la vida de una persona, ¿tá? ¿Se podría aplicar una exponencial? Para decir, bueno, el tiempo que vive una persona es una variable aleatoria. En realidad, las compañías de seguro que dan seguros de vida tienen que calcular estas cosas. Mariana dice que sí, pero sería el tiempo de vida de Superman. Porque las personas envejecen. Entonces la probabilidad de morirse, el tiempo al futuro, cuando vos tenés 10 años para morirte, no es lo mismo que el tiempo al futuro cuando vos tenés 90. ¿Entienden eso? Claro, las personas envejecemos, ¿sí? Entonces, si yo voy a comprar un seguro de vida para mí, ¿sí? Me lo van a cobrar más caro que si ustedes compran un seguro de vida para ustedes. Ustedes son más jóvenes. Es estadística, digamos. Ojalá que nadie se muera, pero bueno, digamos, a veces hay que modelar eso. Entonces, en realidad estamos modelando algo que se destruye no por su envejecimiento, sino por ejemplo, los seguros de autos
Cuando los autos chocan, entonces sí se puede suponer la distribución exponencial. El tiempo hasta que choque un auto, ¿sí? Digo, porque choca porque choca. Está. Entonces, para verificar matemáticamente está genial, Mariana. Para verificar, ya estamos en hora. Matemáticamente esto lo que se usa es la sobrevida. La sobrevida es la probabilidad de que mi evento venga después de un determinado tiempo o de que el suceso sea mayor a ese tiempo. ¿Sí? Que yo me muera dentro de 10 años o más, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven por complemento, ustedes acá tienen la fórmula esta. Esto que está acá es el complemento, porque es el 1 menos. ¿Se ve? ¿Se acuerdan que la probabilidad del complemento, t menor que t, es el complemento de t mayor que t? ¿Sí? T grande y t chica. De vuelta acá tenemos el t grande, que es el experimento, y el t chica, que es un tiempo fijo. ¿Sí? Entonces es complemento. ¿Tá? Entonces, ahora como ya es la hora, la clase que viene vamos a ver una demostración matemática de la exponencial, del no envejecimiento de la exponencial, que tiene que ver con la función exponencial, ¿sí? Pero bueno, entonces yo con esto estoy terminando la clase. Les agradezco mucho, como siempre, la paciencia, las preguntas, la participación. Y bueno, ahora en un rato subimos la clase, hago las correcciones Dale, y nos nos vemos, estamos viendo. profe. Hasta luego. Hasta luego. Yo ahora dejo de grabar y no, quería dejar de grabar y no. Gracias. Hasta Vamos, Vamos arriba, profe. Gracias. nos vemos, Saludos. Nos vemos. nos vemos. Pero lo que quiero es dejar de grabar, no dejar de presentar.